nuestro Rey es vencedor, amén. ¿Cuánto lo creen?
hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. hacemos fiesta, Dígalo, y fiesta, haciendo fiesta, haciendo fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 go, fiesta. Hoy hacemos una fiesta, unidos y cantamos, oh, fiesta. Y hoy hacemos una fiesta, y en la tierra cantamos, juntos gritamos, preparemos el camino, Cristo viene ya. preparemos el camino, Cristo viene ya, Y anunciamos su venida en todo lugar. hacemos su venida en todo lugar, Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. el Rey viene ya, Y volveremos a adorarlo por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, y pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. preparemos el camino, Cristo viene ya, Y anunciamos su venida en todo lugar. su venida en todo lugar, Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. el Rey viene ya, Volveremos a adorarlo por la eternidad. Dígalo. Viene ya, mi amado, pronto lo veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá, y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Levante su voz al cielo en esa noche. Todo el mundo dígalo. Y volveremos cantando. cantando, Y volveremos danzando. danzando, Volveremos con gozo. con gozo, Volveremos gritando. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Nuestro Rey viene pronto, amén. Sí, Señor. Tú vives y reinas, te exaltamos, Espíritu Santo. Tú eres digno, porque Él murió en esa cruz, amén, nos hizo libres para adorarlo y glorificarlo a Él. Y estamos esperando su venida. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres digno.
y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy y perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, dígalo. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Un poco sobre lo que es la etapa de la exaltación de Cristo, cuando mencioné el hecho de felices Pascuas de resurrección, mal utilizamos muchas veces el término Pascua, porque pensamos que la Pascua es en Navidad. Incluso hasta le hemos llamado Pascua a esa hermosa plantita de Navidad, ¿verdad? Ya sea de color verdecita o color roja. Pero la verdadera Pascua no es en Navidad, es ahorita. La palabra Pascua viene del hebreo Peshah, que significa pasar por alto. La Pascua fue celebrada en lo que es la cena pascual, que se le llama en el Antiguo Testamento, cuando Dios le ordena a Moisés sacrificar un cordero y hacer toda una liturgia de procedimiento alimenticio para celebrar lo que era la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es cuando el ángel de la muerte pasa por alto la casa de todos los judíos, porque la sangre del Cordero Pascual fue puesta en los marcos de las puertas y en los contramarcos de las puertas de las casas de los judíos. Entonces, cuando el ángel de la muerte
pasó para dar la muerte a los primogénitos en Egipto, pero miraba la sangre del cordero pascual, entonces en esa casa el ángel de la muerte no entraba y no privaba de vida al primogénito de esa casa. Por eso la palabra Pascua, repito una vez más, en hebreo es pesá, que significa pasar por alto. Cuando se miraba la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte pasaba por alto esa casa y se iba a otra casa donde no había la señal del cordero pascual, de la sangre del cordero pascual, y ahí privaba de vida al primogénito de esa casa. Entonces, cuando hablamos y decimos felices Pascuas de Resurrección, estamos refiriéndonos al hecho de la semana en la que el Señor Jesucristo celebró la cena pascual con sus discípulos, que para nosotros la cena pascual solo fueron tomados dos elementos de todos los elementos pascuales del Antiguo Testamento, los cuales eran un tipo de salsa, también algunas verduras amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud en Egipto. La salsa roja simbolizaba la sangre derramada por los esclavos en Egipto. El pan, el sufrimiento, y el vino significaba también la esperanza. Entonces, cuando el Señor Jesucristo celebró la cena pascual con sus discípulos en el aposento alto, Él ahí mismo instituyó para la iglesia lo que hoy conocemos como la mesa del Señor, la Santa Cena o la cena pascual. Pero de todos los elementos del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo solo tomó dos: el pan y el vino. Y Él dijo que el pan simbolizaba su cuerpo quebrantado en la cruz y que el vino simbolizaba la sangre pascual derramada en la cruz. Entonces, para nosotros decir felices Pascuas de Resurrección, nos referimos desde ese momento en que fue instituida la Santa Cena, la mesa del Señor, o el partimiento del pan, dice el libro de los Hechos, como una celebración en conmemoración de Él, de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Por eso, otra cosa que voy a aclarar de manera de introducción, que no es como dicen los adventistas del séptimo día, que no es como dicen otras sectas y algunos ahí que se la tiran de judíos, pero que no lo son porque son del barrio Cabañas, son de Cofradía, son del barrio Medina, y de judíos no tienen nada. Que dicen que es la Iglesia Católica la que instituyó el domingo como culto principal de la iglesia, y es mentira. El libro de los Hechos nos habla de que los apóstoles celebraban el primer día de la semana como el día del Señor, o sea, el día domingo. La iglesia asumió el domingo como primer día de la semana, como el día del culto principal del Señor. ¿Y por qué? Porque es el día de la resurrección del Señor. Así que no fue la Iglesia Católica, como dicen los adventistas del séptimo día, como dicen los judaizantes, que de judaizantes no tienen nada y pecan de desconocimiento histórico de la iglesia, sino que fue
la misma comunidad primitiva histórica de la iglesia que instituyó el día domingo como el día principal del culto por la resurrección del Señor. La teología sistemática distingue 4 etapas del estado de exaltación del Señor Jesucristo. Porque está el estado de humillación. ¿Cuál es el estado de humillación? El estado de humillación comienza desde la encarnación de Cristo hasta su muerte. Y la etapa de exaltación de Cristo inicia desde el momento de la resurrección. Hoy solo les voy a hablar sobre la primera etapa del estado de exaltación de Cristo, que es la resurrección. La resurrección consistió en que la naturaleza humana del Señor Jesucristo y de igual manera su cuerpo y su alma fueron restaurados a la prístina fuerza y perfección que tenía antes de la encarnación, y que fue levantado a un nivel aún más alto, y que tanto su cuerpo y su alma fueron reunidos en un organismo viviente superior al de los demás. Y eso lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios, y les voy a invitar a que vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Dice así la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El apóstol Pablo en estos versículos nos está hablando acerca de la resurrección. Cuando él usa el término cuerpo, se está refiriendo al término griego soma. Soma, que es el cuerpo como un todo, el instrumento de la vida. Soma significa todos los elementos de la vida. Y él dice que hay somas terrenales y hay somas espirituales o celestiales. Que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos celestiales. La palabra celestial en griego es epuranion,
que significa lo que pertenece en el cielo. Lo que pertenece en el cielo. Y definitivamente hay cuerpos celestiales, o sea, cuerpos que pertenecen solo al cielo, al tercer cielo. Ojo a esto, hermanos y hermanas, cuando hablamos de resurrección necesitamos entender por qué el apóstol Pablo está hablando de cuerpos celestiales. Y es que más adelante el Señor Jesucristo, vamos a ver que fue confrontado por los saduceos, los cuales no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en nada celestial, los saduceos, pero los fariseos sí. Entonces vienen los saduceos y le quieren poner una trampa al Señor y le dice: Señor rabino, un hombre se murió y dejó la viuda, y ésta se casó con el que siguió y se le murió, y así sucesivamente se casó con los 7 hermanos. Si tú hablas de la resurrección, el día entonces de esa mentada resurrección, ¿con cuál de los 7 hombres esta mujer se va a quedar? Y el Señor Jesucristo les dijo: miren, les voy a decir una cosa, que el día de la resurrección todos seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué significa eso? Que los ángeles tienen cuerpos epuranium, que pertenecen al cielo. El día de la resurrección nosotros seremos igual que los ángeles. No vamos a tener necesidad, y todos los que conocen la pirámide de Maslow, que lo han visto en la universidad, que comienza con las necesidades fisiológicas y llega hasta las necesidades de desarrollo, de autoestima y de todo eso. El cuerpo celestial no tiene necesidad alguna. Ahí abortamos aquella falsa concepción que dice que los ángeles se metieron sexualmente con las hijas de la tierra, porque los ángeles no tienen cuerpo terrenal, es cuerpo celestial. No tienen necesidad de sexo. Es lo que le quiso decir el Señor Jesucristo a los saduceos. Seremos como los ángeles, no tendremos necesidad de sexo. Y Apocalipsis nos dice que también en el día de la resurrección no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá nada. ¿Por qué? Porque no tendremos cuerpos terrenales. Llegaremos a tener cuerpos epuranium, cuerpos celestiales. Por eso en el verso 40 dice: y hay cuerpos terrenales. La palabra terrenales significa los que están sobre la tierra. Nosotros ahorita sí tenemos cuerpos terrenales, tenemos necesidad de muchas cosas, fisiológicamente hablando. Tenemos muchas necesidades, pero los ángeles no tienen las mismas necesidades que nosotros tenemos. Por eso dice el verso 40: una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra es la gloria de los cuerpos terrenales. Son dos cosas diferentes. Luego dice más adelante en el versículo 42:
así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El apóstol Pablo escribe que toda la creación ha sido sujeta a vanidad a causa del pecado del hombre y de la maldición subsiguiente de Dios. La creación es esclava de la corrupción. Este mundo que ahora está marcado por la corrupción no será aniquilado, sino que más bien será totalmente renovado. Entonces será restaurado a la incorrupción. En esta vida, nuestros cuerpos tienen que soportar el saqueo de la corrupción, pero cuando venga la resurrección, nos levantaremos incorruptibles. La palabra corrupción en griego significa destruir, llevando así a un estado peor, y se usa con este significado del efecto de las malas compañías. Se siembra en corrupción. El apóstol Pablo aquí está citando a un antiguo filósofo griego, Menandro. Menandro, que existió en Atenas del año 342 al 292 antes de Cristo. Menandro fue un filósofo, comediógrafo griego. Y más atrás en esta misma epístola el apóstol Pablo habla y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Resulta que Menandro tenía un libro que se llamaba Los Tais de Menandro, o sea, los proverbios de Menandro. Y el apóstol Pablo aquí, en el versículo 42, está citando a Menandro. Y quiere dar a entender que las malas compañías corrompen la moral excelente. Cuando dice, se siembra en corrupción. Menandro, en su ética moral de los Tais, en sus proverbios, daba a entender de que el ser humano se corrompe con las malas compañías. Y esto me recuerda a varios dichos. Uno de ellos que decía: y papá, dime con quién andas y te diré quién eres. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Cuando el apóstol Pablo está citando aquí a Menandro en el versículo 42, significa que las personas en esta vida se corrompen con los que andan, de lo que hablan, de lo que miran y de lo que hacen. Pero en la resurrección, por eso él aclara y dice, así también es la resurrección de los muertos. En la resurrección no va a haber malas compañías. En la resurrección no va a haber a ese que tira chistes con doble sentido. En la resurrección no va a haber mala influencia sobre los demás.
Ahorita sí, como dice previamente en capítulos anteriores el apóstol Pablo, siempre citando ahí a Menandro, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y es cierto. Ahorita estamos plagados de malas compañías en el trabajo, de malas compañías en el colegio, en la escuela, de malas compañías en la cuadra, en el barrio. Pero en el día de la resurrección, eso va a ser diferente. Dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aunque la gente asistimos a funerales de una o de otra persona y mostramos el respeto a las familias, pero no podemos decir que todo el que muere, muere en honra. Esa famosa frase que de Dios descanse o que tenga paz, y que en un sepelio se diga que todo el que muere va en paz con el Señor, aquí dice se siembra en deshonra. Yo no puedo decir quién va en paz con el Señor y quién no va en paz. Así que esos epítetos que se ponen en las tumbas, que de Dios goce en gloria, que de Dios descanse en paz, no lo puedo asegurar. Ni tampoco puedo predicar en un sepelio y decir, esta persona va en paz con el Señor. Aunque la gente pueda despojarse de toda dignidad del Señor, en vida es el tiempo que tiene como oportunidad para poder irse en paz con Él. También dice el versículo 43, se siembra en debilidad. Ahora, ya le voy a explicar qué tiene que ver todo esto con la resurrección de Cristo. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Cuando estamos en el proceso del final de nuestros días, por enfermedades y por muchas razones, podemos ver la fragilidad y la debilidad de las personas. Aquel hombre o aquella mujer que la mirábamos fuerte, con voz tosca, con energía, pero que ahora ya no la vemos así postrada en una cama, delgada, miramos sus huesitos pegados a la piel de su cuerpo, sufriendo por un cáncer, sufriendo por una diabetes, sufriendo por alguna enfermedad. Y ahí podemos ver la debilidad del ser humano al momento de morir. Pero dice el versículo 43, resucitará en poder. La palabra poder es dunamis, con energía, con fortaleza del Señor. La resurrección, eso es
Es volver a la vida con energía, no con esa debilidad enfermiza con la que murió la persona, sino con poder, con energía, con fuerza. Jesucristo lo vimos morir en la tela histórica de los evangelios, agonizando desde el huerto del Getsemaní hasta expirar en la cruz. Ya no estaba sanando enfermos, ya no estaba curando personas, ya no estaba resucitando muertos, estaba él allí en la cruz, débil. Pero una vez que resucitó con poder. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Este siempre fue para mí una tarea de exégesis muy compleja. ¿Qué es cuerpo animal y qué es cuerpo espiritual? Algunos predicadores fantasiosos que andan por ahí inventan cosas sobre lo que es el cuerpo animal sin hacer la verdadera exégesis del texto bíblico. La palabra animal que él traduce aquí, la versión Reina Valera, en otras versiones como la Nueva Versión Internacional, la versión Dios habla hoy y otras versiones la traducen de manera distinta, la traducen como cuerpo natural. Y es que la palabra griega que se utiliza en el versículo 44 como animal es la palabra psíquicon, de psiquis, de mente, de lo natural. Y una vez más, el apóstol Pablo, como filósofo de su tiempo, estudioso de las costumbres griegas, ya no cita a Menandro, pero cita a Aristóteles en este versículo. Aristóteles, del año 384 al 322 antes de Cristo, él dijo que el hombre es un animal racional. Y esta es una frase de Aristóteles. Y el apóstol Pablo, cuando aquí en el versículo 44 piensa y dice del cuerpo psíquico, está pensando y citando a Aristóteles. Aristóteles tenía una teoría sobre el hombre que es un animal racional y también es un animal político. Pero a la vez también Aristóteles es considerado como el padre de la metafísica. Cuando yo enseño introducción a la teología, enseño lo que es la metafísica. La metafísica significa más allá de la física, de lo real, de los componentes y de los elementos naturales. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice acá que se siembra un cuerpo animal, resucitará en un cuerpo espiritual, está pensando en Aristóteles y en la metafísica de Aristóteles. Dice el apóstol Pablo en pocas palabras, el hombre tiene un cuerpo que está limitado por la física.
Pero en la resurrección, el hombre ya no va a estar limitado por las leyes de la naturaleza. Ojo a esto, ojo a esto. Porque nosotros nos asombramos si vemos a Jesús, al Señor, caminando sobre las aguas. ¿Por qué existen los milagros para nosotros? Los milagros son las suspensiones de las leyes naturales para que Dios abra paso para realizarse Él en medio de la humanidad. Cuando el Señor Jesús caminó sobre el mar, suspendió la novena ley de Newton, la fuerza de la gravedad. Cuando ascendió al cielo, también desafió la novena ley de Newton. Y así cada milagro y cada acción que el Señor Jesucristo realizaba, sobrenatural, era metafísica. Pero una vez que el cuerpo llegue a la resurrección, ya no va a estar limitado por las leyes naturales o las leyes físicas. El cuerpo del Señor Jesucristo en la resurrección pasó por un cambio notable, de tal manera que no era fácilmente reconocido. ¿Se preguntan ustedes por qué los que iban camino a Emaús no reconocieron a Jesús cuando iba con ellos? Porque su cuerpo ya no era el mismo, era metafísico. ¿Por qué María Magdalena no reconocía a Jesús en la tumba? Y estando Jesús delante de ella, no le reconoció. ¿Por qué Jesús aparecía y desaparecía en medio de un cuarto que estaba totalmente cerrado? Porque en la resurrección el cuerpo del Señor Jesús fue totalmente diferente. Vayamos ahí a el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Saltémonos al versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. La resurrección del Señor Jesucristo nos da pautas de cosas que nosotros podremos hacer con la resurrección de nosotros. Bueno, hay dos cosas. Unos tal vez seremos resucitados y otros transformados, porque esas son las dos cosas finales para el creyente.
Cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, dice, resucitarán, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Independientemente sea la transformación o sea la resurrección, nuestros cuerpos tendrán las mismas habilidades del cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Por eso dice Apocalipsis, vamos a tener una piedra nueva, con un nombre nuevo, una nueva imagen, un nuevo aspecto que nadie va a conocerse. Nadie va a conocerse. Por eso no conocían a Jesús hasta que celebró una vez más el partimiento del pan con estos jóvenes o señores que iban camino a Emaús. Le fueron abiertos los ojos. Y cuando ellos le reconocieron, él desapareció de su vista. Sí, así como que de sencillo desapareció. Cosas que antes no lo podía hacer el Señor Jesús, no porque no tenía las facultades divinas, claro que sí, pero su cuerpo era un cuerpo que estaba limitado con la naturaleza humana todavía. Pero en la resurrección, el cuerpo del Señor Jesucristo tomó facultades totalmente diferentes. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Era algo novedoso, algo que ellos jamás habían conocido, un cuerpo resucitado, totalmente novedoso y radiante, lleno de la gloria de Dios, y ellos estaban espantados porque era algo nuevo. Vamos al Evangelio de Juan ahora, capítulo 20, versículo 13. Juan capítulo 20, versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 13. Y le dijeron: mujer, o sea, los dos ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas
de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que era el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan vemos otros elementos nuevos en la resurrección del Señor Jesucristo. A puertas cerradas Él aparece, no tiene necesidad de abrir. Se asustan y les dicen: vean mi cuerpo, soy yo, pero es un cuerpo resucitado, es un cuerpo diferente. Cuando María quiso abrazarlo en la tumba, Él le dijo: no, María, no puedes abrazarme, no puedes. Cuando apareció el discípulo incrédulo, le dijo: mete tu dedo donde están los agujeros de los clavos, mete tu dedo en mi costado. Y no lo hizo tampoco Tomás el incrédulo, no metió porque no podía tocar, simplemente se limitó a ver. Y le dijo el Señor: porque has visto, has creído, pero bienaventurados aquellos que no ven y creen. Pero lo más interesante que aparece aquí en el Evangelio de Juan es el poder de la resurrección. Sopla sobre sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo de Dios. Reciban el Espíritu Santo. En la resurrección de Cristo, no solo celebramos que Él está vivo, sino que también celebramos cada primer día de la semana, cada día del Señor, cada domingo. Nosotros nos regocijamos de que el Espíritu Santo está presente con nosotros, porque Él sopla el Espíritu Santo sobre nosotros. Él sopla como viento al Espíritu Santo sobre nuestra vida. La resurrección del Señor significa que tenemos esperanza nosotros, los seres humanos. Si tenemos cuerpo animal en la versión Reina Valera o en otras que digan cuerpos naturales, cuerpos limitados por la física, cuerpos limitados por elementos naturales, pero un día. Yo recuerdo a mi maestro José Luis, que decía: no sé si cuando nosotros resucitemos vamos a tener alas o no, pero sí puedo asegurarles que así como el Señor Jesucristo aparecía y se trasladaba de un lugar a otro, así lo haremos nosotros también en la resurrección. Ya no estaremos limitados
por las necesidades humanas, de sexo, de comida, de llanto, de esto, de lo otro. No. Por eso dice Apocalipsis, ya no habrá más dolor, ni más llanto. Y Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos de ustedes, porque el cuerpo resucitado es otro nivel. Es otro nivel. Y la resurrección del Señor Jesucristo es el paradigma que nosotros tenemos, es la base que nosotros tenemos para seguir proclamando el nombre de Él. Porque si así como Él resucitó, nosotros también, y los que ya murieron en Cristo, lo van a hacer, y para vida eterna. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección del Señor es la base para que nosotros sigamos siendo cristianos y cristianas. La esperanza de nuestra resurrección. Y ese es el afán de que alguien muera en Cristo. Porque al final de los tiempos, unos van a resucitar para vida eterna, y bendito sea su nombre por eso. Pero otros van a resucitar para la muerte eterna. Serán echados al lago de fuego eterno, que es un eterno quemarse y nunca dejar de quemarse. Pero los que mueren en Cristo, tenemos esta esperanza de que vamos a resucitar para vida eterna. Yo quiero terminar recordando las palabras del apóstol Pablo en el versículo 58 de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Quiénes son los que están firmes y constantes en la obra del Señor? Creciendo en la obra del Señor siempre. Los que aguardan la resurrección para vida eterna. Sabiendo, dice el apóstol Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Querido hermano y querida hermana, líder de grupo familiar, supervisora, supervisor, coordinador de zona, coordinadora de zona, maestros y maestras de escuela dominical, ancianos de la iglesia, diáconos. Su trabajo no es en vano. Todo lo que ustedes hacen es para ver muchos hermanos resucitados en la segunda venida de Cristo. Por eso trabajamos en la iglesia, para ver a los resucitados para vida eterna. Para vernos con ellos, y cuando digan fulano de tal, presente Señor,
¿a qué te dije que estabas en la lista de los resucitados? Y lo abrazaremos y le daremos un beso en la mejilla y nos regocijaremos de ver a toda esa gente que ganamos para Cristo. El trabajo de la iglesia está basado en la resurrección de Cristo. Hermanos y hermanas, sigan firmes, sigan constantes, sigan creciendo en esta obra, porque su trabajo no es en vano. Su trabajo es para ver a los resucitados del Señor en la segunda venida del Mesías. Les voy a invitar a que inclinen su rostro ahí donde están. Y pueda decir en sus propias palabras, en oración ahí con el Señor, que pueda decirle: gracias, Señor. Gracias por tu resurrección, porque en ella nosotros tenemos toda la esperanza de la vida eterna también. Así como tú resucitaste, nosotros lo haremos. La gente por la que trabajamos lo hará también, Señor. Hoy, en lo que es la finalización de la Semana Santa, el domingo de resurrección, el primer día de la semana, el día del Señor, Padre Celestial, te damos gracias por la entrega de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Porque a través de ella Él se hizo la primicia de toda su iglesia para la futura resurrección en la segunda venida. Anhelamos, Señor, volver a ver a nuestros familiares que ya partieron a tu presencia, que están ausentes físicamente de nosotros, pero que en el día de la resurrección los volveremos a ver y los volveremos a abrazar, así como el Señor Jesucristo vio a sus discípulos en esos 40 días de resucitado que estuvo con ellos, y en medio de ellos, que compartió con ellos. Así guardamos también la esperanza de ver a nuestros seres amados, amigos y hermanos en Cristo en el día de la resurrección. Cuando los muertos en Cristo se pongan de pie, y los que estén vivos en ese momento también serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y podemos decir, anhelando ese día y ese momento: ven, Señor Jesús. Pero yo te pido de manera especial que des fuerza y fortaleza, y que quites de nuestra mente en esta obra, que a veces nos sentimos cansadas y cansados de estar trabajando y pensamos: ¿para qué sirve estar trabajando tanto, estar luchando con líderes? Pero el apóstol Pablo dice: vuestro trabajo no es en vano.